Hoy realizaremos un video acerca de la norma de condiciones mínimas de niveles de exposición de ruido en lugares de trabajo. Los integrantes son Chambiacuacho Vladimir, Choque Flores Luis, Medina García Cristian y Velarde Rebollo Ala. Nuestro docente es el ingeniero Daniel González. Ahora vamos a hablar sobre lo que es las NTS del ruido. Como primer artículo tenemos lo que es el objeto, que nos da a entender que es establecer las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en los lugares de trabajo donde se genere ruido ocupacional, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud del trabajador o del obrero, ya que hay distintos niveles permisibles para la exposición a altos volúmenes de ruido. Artículo número 2. El campo de aplicación. Como podemos ver, la presente norma es aplicada a todas las actividades del sector de construcción, metalurgia y a todas las que están dentro de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar. El artículo 3. En el artículo 3 tenemos las definiciones para algunos puntos como son el audiómetro, la banda de octava, bel, decibel, el emisor acústico, emisor sonoro, escalas de ponderación, como también hay espectro acústico, espectro continuo, exposición a ruido, lo que es el impulso, el impacto, la intensidad del sonido. Ahora, vamos a ver lo que significa un poco de banda. Un segmento del espectro de frecuencia. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico, donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Un bel es una unidad de nivel cuando la base del logaritmo es 10 y se usa en principio para expresar la relación entre dos potencias. Un decibel es la unidad práctica de medición del nivel de presión sonora. Es el decibel conocido como dB. Esta unidad es igual a 20 veces el logaritmo decimal del cociente de presión de sonido ejercida por un medio. Ahora lo que tenemos es el artículo número 4, que aquí nos habla de las magnitudes y abreviaturas. Para efecto de cumplimiento de las normas, tomamos estas abreviaturas que están acá. Límite de exposición permitido de ruido para una jornada de trabajo de 8 horas. Es un LEP y es unidad de dBA. Nivel de presión sonora, NPS. Nivel de presión sonora continua equivalente, LAEQT. Ahí podemos ver las abreviaturas. Nivel de ruido efectivo en ponderación A. Nivel semanal equivalente. Tiempo promedio de exposición del personal y tiempo máximo permisible de exposición. Artículo 5. Obligaciones de la o el empleado. El artículo 5 se divide en 3 ramas, que son la evaluación de todas las áreas del centro de trabajo, donde se genera ruido ocupacional. Luego viene la verificación que ningún trabajador se exponga a niveles de ruidos. Luego vendría la proporcionar el equipo de protección personal auditiva y certificada a cada uno de los trabajadores de la empresa. Artículo 6. Obligaciones de la o el trabajador. Es cumplir con las mediciones de prevención y protección cada uno de los trabajadores, después someterse a exámenes médicos auditivos regularmente, luego es el abastecerse a todo acto de negligencia o imprudencia por parte de los trabajadores. Artículo 7. Límites máximos de exposición a ruidos.
Cuando los decibeles sean a 100 de hora a 15 minutos, se deben implementar uno o más de las medidas de control en el área de trabajo, ya que el decibel adecuado es de 80 decibeles en 8 horas de trabajo. Artículo 8. Programa de conservación de la audición. Debemos tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuerzas de emisiones. Pueden ser alterando el trabajador o como el lugar de trabajo. Luego vendría la capacitación y adiestramiento, ya tanto del personal como de la industria. Luego vendría controles continuos. Tendría que ser llevado a cabo dentro de la industria, controles hacia los trabajadores con la implementación de los métodos de seguridad y hacia el medio ambiente. Artículo 9. Evaluación NPS, tiempo máximo permisible de exposición y dosis de ruido. Punto número 1. Los requisitos de la evaluación de NPS deben cumplir con lo establecido en el anexo A. Punto número 2. La evaluación de los NPS en banda de octava debe cumplir con lo establecido en el anexo B. Se debe seguir el siguiente procedimiento, que es equipo de protección personal auditiva, reconocimiento y evaluación. Punto número 3. Para determinar el factor de reducción R o el NR se debe utilizar cualquiera de los métodos establecidos en el anexo C. Se debe incluir información acerca de los siguientes criterios, que es la forma de supervisión de su uso, selección técnica del equipo, capacitación de los trabajadores en su uso, y todas las personas que ingresen al área deben utilizar equipos de protección auditiva. Artículo número 10. Programa de capacitación. El trabajador cuyo valor de nivel presión sonora diario equivalente sea igual o superior a 85 a 8 horas o dosis de ruido mayor a 1 según la tabla 1 debe ser informado y capacitado respecto a las medidas de control. Todo eso mediante un programa de capacitación acerca de los efectos de salud. Artículo número 11. Exámenes médicos. El empleador debe efectuar exámenes médicos periódicos específicos a cada trabajador. En caso de no existir reglamentación del médico de la empresa, determinar el tipo de examen médico que se realizará. Artículo número 12. Medidas de control. Cuando se superan los límites máximos permisibles de exposición, se deben aplicar una o varias medidas de control, que son las medidas técnicas de control consistentes según sea factible en la reducción de las fuerzas generadoras de ruido, efectuar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los fuentes generadoras de ruidos, la sustitución o modificación de equipos, distribución planificada y adecuada del equipo. También implementar medidas administrativas de control como otros métodos administrativos, manejos de los tiempos de exposición, que eso sería la rotación de personal, y la programación del trabajo. Artículo 13. Registro y estadísticas. Bueno, como el primer punto debemos tener donde el empleador debe contar con el programa de conservación de la audición con información registrada durante los últimos 5 años. Y al punto 2 tenemos lo que es que en el caso de trabajos de la construcción, el empleador debe contar con el programa de conservación de la audición de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente al cierre de la obra. Tenemos el artículo 14, lugares de trabajo de nueva creación, modificación de procesos existentes. Bueno, se debe realizar una planeación, una instalación, una organización, donde posteriormente se debe realizar el funcionamiento, de modo de que la exposición al ruido de los trabajadores no exceda los límites máximos permisibles de la exposición. Bueno, y tenemos lo que llegaría a ser el último artículo, que es el profesionales y técnicos habilitados para realizar mediciones y evaluaciones de ruido.
tenemos como primer requisito, tenemos estar registrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo categoría A. Como segundo requisito tendríamos lo que es tener capacitacionamiento en medición y evaluación de ruido ocupacional. Y como último requisito tenemos lo que es el conocimiento en la instrumentación de los equipos utilizados.